Bueno, continúe lloviendo. Y vamos al tema de hoy. Vamos a hablar de dos cosas importantísimas que no se le da mucha importancia, valga la redundancia, que son las cartas y mandar flores de regalo. Dos cosas sublimes y que son tan intensas. Y claro, yo siento que sigo siendo protagonista de un tiempo que ya no existe. O sea, lo que yo guardo en mi memoria y en mis recuerdos son de acciones o actitudes que ya han perimido, o sea, ya no existen. ¿Quién escribe una carta hoy? Y muy escasos son los que mandan flores. O sea, son dos mensajes silenciosos del alma. O sea, no tiene la peculiaridad del costo y de lo que uno va a obtener, sino que son expresiones que antes, cuando no se podía hablar, cuando no existía el WhatsApp, el Twitter y todas esas cosas, escribir una carta era una cosa sublime. ¿Cuántas cartas de amor o cartas de polémicas, cartas políticas? O sea, por ejemplo, Sarmiento mantuvo una nutrida correspondencia con Andrés Bello en Chile. Andrés Bello era un intelectual venezolano que vivía en Chile, creo que era rector de la universidad, y Sarmiento era un escritor, un todoterreno. Y polemizaron enormemente, las cartas son memorables. Y también después, cuando Sarmiento hace un viaje por toda Europa y todo, sus cartas a sus amigos son memorables. Pero, claro, cuando yo te digo, soy protagonista de un tiempo que ya no existe, porque veo con asombro y en el fondo con una gran alegría y en el otro lado del fondo ese una cierta envidia, porque vemos que tienen ustedes, la juventud, tantos instrumentos en la mano. O sea, ustedes pueden enviar imágenes, pueden enviar ideas, pensamientos, o sea, pueden llegar enteros a donde ustedes quieran, en el lugar del mundo que fuere. Y eso es un potencial extraordinario. Y claro, a nosotros este progreso, estas ciencias y estas tecnologías de la comunicación, porque la comunicación es una expresión del sentimiento. O sea, yo comunico lo que siento o lo que obedece a mis intereses o a mis inquietudes o a mis mezquindades. O sea, cómo yo transmito, cómo me comunico. Y hoy tengo todos instrumentos extraordinarios que son para realizar tareas ciclópeas que no sé si lo estarán utilizando con la oportunidad de su significado. Pero a mí me ha pasado por encima el progreso. O sea, yo estoy tratando de hacer travesuras con la comunicación y claro, la oportunidad es buena, no me voy a escudar de que no es buena, pero qué lindo que era aquello de escribir cartas y esperar esa hipótesis de que el cartero traía la respuesta. Cartas de amor. Yo no sé si ustedes habrán escrito cartas de amor. No se imaginan la emoción extraordinaria de escribirla y de tachar y de volver a escribirla hasta tenerla terminada y pasarla en limpio. O sea, no era una expresión impetuosa de que manda, no, se purificaban, se transparentaban el sentimiento y iba el mensaje. Y a veces un pedido despavorido, a veces una carta de esperanza. O sea, cartas de Lord Chesterfield a su hijo, por ejemplo, es una obra literaria memorable. Lord Chesterfield escribe las cartas a su hijo y las cartas de Napoleón a Josefina. Y podríamos hablar de cartas que yo desconozco. Sé que en la historia la carta fue de una trascendencia extraordinaria. Y claro, todas esas cosas que nosotros ya hemos perdido, es decir, hemos perdido porque la hemos reemplazado por otras. Hoy los tiempos son distintos. Hoy hay menos espacio para el romanticismo.
Hoy es menos espacio para la poesía. Antes cualquiera de nosotros que teníamos 16, 17, 18 años, ya hacíamos pininos con la poesía. O sea, Adolfo Bécquer, Amado Nervo, Baudelaire, en fin, los grandes poetas de nuestro tiempo, de nuestros espacios, Juan de Dios Peza de México, y tantos poetas extraordinarios que, montados en el romanticismo, nos hacían decir lo que ellos pensaban, porque se adaptaban a nuestra situación. Y cartas a la madre, cartas al hermano, cartas al hijo ausente. O sea, la carta era un instrumento, la carta era una institución. Y claro, esa cosa tan sublime que se ha quedado como un recuerdo de museo. ¿Quién escribe una carta hoy? ¿Qué puede decir uno en una carta hoy? Excepto que alguien que todavía mantiene un hálito de romanticismo escriba una carta de amor porque está enfrentando un amor prohibido o un amor no confesado. O sea, hay una cantidad de amores intensos que no se pueden manifestar. Todo el mundo lo sabe eso. Y entonces no queda otro recurso que la carta, pero esporádico. O sea, es antidiluviano escribir la carta. Sin embargo, la carta es el recurso del alma. Como por ejemplo, en México se utiliza mucho la serenata. O sea, llevar el sentimiento en la voz de alguien en una ventana. Eso era tradicional en todos nuestros pueblos de Latinoamérica. La rondalla y la serenata que iban a la ventana del ser amado, del ser querido, y le mostraban o le hacían sentir el mensaje que ellos no le podían decir. A esos amores a veces prohibidos. Y cuántas veces recibieron enconos y desprecios. Es decir, toda una historia de novela, pero qué sublime, qué lindo. Y eso de mandar flores, no se debiera haber perdido eso, porque las flores son mensajeras silenciosas de un estado de la emoción que no tiene explicación en palabras. O sea, puede uno tener una discusión con un ser querido, con la esposa, con la compañera, en fin, en el hogar. Y claro, yo soy de la condición de que nunca falten flores en la casa. O sea, para mí, yo no puedo ver los floreros sin flores, porque esta es una presencia. Las flores son la presencia de uno. Y acostumbrarse a mandar flores es acostumbrar a que con sutileza uno está presente en todos los actos de la vida. Y cuando, sobre todo en el hogar, hay rispideces por naturaleza de estos tiempos, siempre las flores son un paliativo. O sea, discutís con tu esposa, por ejemplo, porque es muy frecuente, sobre todo en estos tiempos, donde hay tantas controversias y tantos problemas que no se pueden resolver aunque uno desee. Y entonces, pues, ¿quién hace de intermediario? Pues tiene que participar un tercero que a veces uno no quiere hacer trascender, que está enfrentando desencuentros. Y qué lindo es llevar aparecer en la puerta de la casa con un ramo de flores en la mano. O sea, es un mensaje sublime, extraordinario. Pero además, aunque no haya problemas, siempre la presencia de ese sustituto de uno a través del color de los pétalos de las rosas o del perfume de las flores, pues es un acto extraordinario que ya se ha olvidado. O sea, casi muy poca gente lleva flores. Se llevan flores por compromiso, lo invitan a una cena, y, pues sí, a una casa, y yo aparezco con un ramo de flores para la esposa, para la anfitriona de la invitación, por cortesía, por generosidad de bien, de gente de bien. Pero las flores son mensajeras de muchas cosas.
porque llevan implícitamente más allá de un sentimiento. A veces llevan mensajes que solamente entre dos interlocutores son escuchados. Fíjate que yo quería hoy tocar este tema porque, como te vengo diciendo, ya me da hasta pudor interesarme por la política. Veo que lamentablemente pareciera que la política o el mensaje que yo digo sobre la política es, sobre todo en mi país, pues escasamente llama la atención. Quiere decir que lo que yo estoy diciendo no debe tener trascendencia, o sea, no debe ser lo suficientemente idóneo como para que sea escuchado o que sea transmitido o que sea propalado. O sea, no. Se ve que la política que yo interpreto y entiendo pues no existe. Y muy poca gente tiene tiempo. O sea, yo lamentablemente y con tristeza te lo comento, solamente a ti, no lo quiero comentar a mucha gente, pero a ustedes yo digo, me siento un poco frustrado, porque hay un mensaje silencioso de que lo que yo estoy haciendo no está bien, ¿no? O sea, no es lo suficiente, no sirve, o sea, para hablar claramente. Lo que yo digo sobre los problemas de nuestra sociedad que enfrenta la gente común, porque yo no puedo hablar de otro tema que no sea la gente de mi estirpe, de mi sensibilidad, de de mis sentimientos, o sea, de mi posición social. O sea, yo lo interpreto y participo y soy parte de un sector de la sociedad que tal vez el mensaje que yo emita no sea lo suficiente idóneo o conlleve alguna enseñanza o alguna sugerencia. Políticamente, pues yo he perdido todas las esperanzas que algún político por descuido o que le llegase un mensaje de los tantos que hemos intentado infructuosamente hacer llegar a nuestros dirigentes políticos o a la gente del gobierno, pues lamentablemente ya hemos perdido la esperanza. O sea, no vamos a seguir soñando y delirando. Entonces, esa amarga realidad que cuesta procesarla, te digo de verdad. O sea, uno quisiera haber intervenido porque hubo tiempos en que uno tuvo en sus manos la oportunidad de participar porque las circunstancias lo convocaron. O sea, yo tuve la fortuna de autoconvocarme y después pasé a ser partícipe pues en el recaudo de poder ayudar muy levemente en las cuestiones importantes que se trataban en esos tiempos. Y entonces, claro, en ese trajín se aprendieron muchas cosas porque tuvimos la fortuna de que los maestros que teníamos al lado nuestro, o que nos acompañaron, o que nosotros acompañamos, pues tenían mucha sabiduría. Y por más bruto que uno sea, pues algo le queda. Pero vemos que estamos de modé. O sea, vemos que no tenemos velas en ese entierro, para decirlo con palabras crudas. O sea, nosotros no somos atendidos en ningún sector de la parte política, en ningún lado. O sea, no hemos tenido a lo largo de muchos años ninguna señal de que... Porque el problema es que uno no busca prebendas para ver si busca alternativas para resolver problemas personales. Uno ya está de regreso de eso, ya está más cerca del final que de un proyecto que lo interprete y que lo contenga a uno personalmente. Pero no deben ser interesantes. O sea, yo me doy cuenta que todo lo que he dicho, no supongo que todo es bueno, pero habrá un 10%, un 5% que a lo mejor tiene injerencia en la realidad y que pudiera ser tomado como una referencia. Pero yo hago un video, por ejemplo, y cuento anécdotas de Perón, pero las cuento porque las viví, no sé, que no me lo regaló nadie, como una referencia histórica, y lo ven 2.000 personas ahora. O sea, ha bajado la preponderancia de lo que fueron mis videos hace un par de años. Y me siento afectado. Y sí, te lo tengo que confesar, ¿cómo no voy a sentirme afectado si veo que en el ocaso de mi vida
hasta lo que yo he aprendido no sirve, o por lo menos no mueve el amperímetro para que despertar una curiosidad. Quiere decir que lo que se dice en este espacio no le sirve a los políticos. Y claro, cuando uno los ve cometer tantos errores, porque de eso se trata, dice uno, bueno, caramba, esta gente no tiene, digamos, la curiosidad de averiguar. O sea, yo pasé 3 años y medio, 3 años y tanto, y después tuve una relación de 10 o 15 años con Perón directamente. O sea, no era personal, primero fue personal, 2 años y pico en Panamá, Venezuela y Santo Domingo. Y lo consideran a Perón, mueven nuestro país en el nombre de Perón. Y como ninguno tiene una curiosidad de preguntarme, oiga Reynoso, ¿cómo era Perón? ¿Cómo era él como ser humano? ¿Cómo? Nadie me ha preguntado nunca nada. Algunos de los muchachos, pero un político de fuste o que realmente tenga trascendencia y que tenga posibilidades de dirigir los destinos futuros, como si no hubiese existido Perón. Entonces me llama la curiosidad, porque me dirás, y bueno, pues estás resentido porque no te llaman. No, no pudiera decir que estoy resentido porque es muy difícil que yo cambie esta situación actualmente ahora por ir a una aventura a hacer política. Yo no iría, incluso un viaje en avión para mí sería catastrófico en este momento de 20 horas dados. O sea que yo de verdad está descartada las posibilidades de cualquiera suposición de una ambición personal. Pero yo creo que sí hay cosas que pudieran ser útiles. En fin, yo converso esto con ustedes porque sé que nadie se va a enterar de esto. Y por eso les comento, me llama la atención porque cometen muchos errores que pudieran evitarlos. Y el deseo de uno sería que los hijos o los descendientes no cometan tantos errores. Y si los cometen, que sepan por qué los están cometiendo y qué alternativas habría de a lo mejor, no digo resolverlo, pero enmendar el problema. O sea, nuestros pueblos están sufriendo mucho y son muchos de los sufrimientos causa de la impericia de quienes conducen los estados, los gobiernos, o conducen el poder. Entonces, todas esas cosas son cosas que sentimentalmente a uno lo afectan en alguna medida. Pero fíjate que en esta charla nos hemos ido divagando a otra cosa que no era lo que en principio yo quería hablar. Pero sí tiene una relación con esto. Por eso he dejado, o voy a dejar, o voy a intentar no hablar más de política, ni hablar de economía, ni hacer propuestas buenas o malas. Veo que no sirve y que yo no estoy en la capacidad tal vez de hacer nada que tenga una relación directa con una ayuda o que una sugerencia pueda aportar algún beneficio. Entonces, debo ser prudente y debo ser sabio en que no me necesitan. Entonces, eso es simple. Entonces voy a tratar de que todas estas vivencias que he adquirido en el tiempo, porque me los he llevado por delante por los años que tengo, sean recuerdos positivos. Y esto de escribir cartas, por ejemplo, no tiene nada que ver con la política. Y puedo hablar porque sí, yo he escrito muchas cartas. Y todavía, ¿quién te dice que todavía sigue escribiendo? Porque el sentimiento y la pasión interna secreta, esa no te la penetra nadie. Y sí, a veces hay necesidad de escribir alguna carta. No importa a quién y cómo, pero sí se debe escribir. Quiere decir que es un arma extraordinaria que teniendo todos los recursos, porque cualquiera de estos recursos de comunicación, aunque crean que son entre dos personas, intervienen un montón de factores que son ajenos a nosotros, a ustedes, a cualquiera de ustedes personalmente y a mí. O sea, una comunicación por este medio no es secreta, es pública, te guste o no te guste. En vez de una carta es secreta todavía, sigue manteniendo la ingenuidad de la pureza del sentimiento, o sea, sigue manteniendo la carta la ingenuidad de la adolescencia. Y las flores, pues las flores son, como te dije antes, el color de las flores son mensajes silenciosos que a través de su perfume y sus formas
dicen mucho más con la actitud de quien las manda que todo lo que pudiera ser escrito. Así que hoy quería hablarte de otras cosas, aprovechando que no puedo salir porque está lloviendo, que me refugio en esta soledad. O sea, yo estoy solo, de verdad. Estoy con mi compañera, por supuesto, pero te imaginas que en un espacio común, estando solos, pues se hace hasta monótono. Y nada de que es un lamento ni un cuestionamiento, sino es lo natural de la vida. ¿Qué te debe pasar a ti también? Si tienes, afortunadamente tengo la posibilidad de caminar y cuando el tiempo está promisor, pues salir a por lo menos a realizar un ejercicio. En fin, hoy quería conversar contigo de esto. Ya se aproxima el fin de semana, quizá venga otras ideas. Voy a tratar, si te prometo, de no hablar de política, de no hablar, porque veo que no sirve, o sea, veo que no tiene ningún contenido y que no sirve para nada. O sea, yo de verdad que me considero un outsider de todas estas cosas que están sucediendo y que ojalá que encuentren la inspiración superior para entender de que las cosas que están haciendo están mal hechas. Pero pues, ellos creen que están haciéndolo bien y entonces ellos tienen el poder, así que deben tener razón ellos. En fin, mañana nos volvemos a encontrar, porque eso sí, lo único que no van a poder interceder es que yo te mande un mensaje todos los días, aunque cada vez sean menos los que lo ven. Y nos vemos mañana, por supuesto.